Entró sonriendo a la sala del tribunal, pero todos sabían que no saldría vivo. Con este instante helador comienza el último capítulo de George Boleyn, un hombre al que hasta hace poco llamaban la estrella más brillante de la corte Tudor. Pero ahora la sombra fría del poder se adhería a cada uno de sus pasos, y las miradas que antes lo admiraban, ahora solo acechaban su destrucción inminente. Las acusaciones que enfrentó eran tan retorcidas, que incluso los nobles acostumbrados a los juicios más crueles las escuchaban incómodos. Incesto, traición, crímenes innombrables forjados como armas, no como verdades. Mientras George toma asiento en el banquillo de los acusados, una sola pregunta late en toda la corte. ¿Cómo se convirtió el diplomático favorito del rey en la primera víctima de una purga política? El aire de la sala es pesado, como si las propias paredes percibieran la cercanía del final. Cada susurro, cada mirada de reojo desemboca en la misma verdad aterradora. Si se puede destruir a un Boleyn con tanta facilidad, entonces nadie está a salvo en este mundo despiadado. Y mientras los rostros de los jueces se endurecen como piedra, el espectador comprende cada vez más claramente que aquí no se trata de justicia, sino de un sacrificio sangriento al servicio de los miedos y deseos de un rey. Antes de ser condenado a muerte, George Boleyn era un hombre al que el rey temía tanto como lo necesitaba. Era una rara combinación de inteligencia aguda, valentía temeraria, y esa elegancia fina y pulida que, en el torbellino de la corte Tudor, podía ser tanto herramienta como maldición. Desde la infancia lo educaron no solo para sobrevivir al poder, sino para moldearlo. La ambición despiadada de su padre, el refinado sentido social de su madre y el ascenso creciente de Anne lo empujaron a un mundo donde la medida del éxito no era el conocimiento, sino la supervivencia. George destacó desde muy joven en sus estudios. Escribía, traducía y debatía en latín, francés e italiano como si hubiera nacido para ello. Sus poemas y discursos dejaban entrever ese tipo de pensamiento rápido, cuyo peligro la corte reconocía pronto. Un hombre inteligente es una ventaja, pero un hombre inteligente e influyente se convierte en una amenaza. Aún así, Enrique Wedo confiaba a menudo en él para misiones diplomáticas. George era a la vez los ojos, los oídos y a veces la lengua del rey, parte de un mecanismo cortesano que repartía favores antes de exigir súbitamente sangre. El ascenso de Ana lo cambió todo. A medida que la atención del rey se centraba en una Boleyn, la influencia de toda la familia crecía. George no solo obtuvo ventajas de ello, sino un papel. Se convirtió en aliado de su hermana en las reformas religiosas, en la política cortesana y en los oscuros telones de fondo de las decisiones reales. Muchos los veían como dos estrellas brillantes que ascendían juntas hacia el cielo, pero también sabían que cuanto más brillaban, más envidia y odio se acumulaba bajo sus pies. Los modales desenvueltos de George y su lengua afilada le granjearon más de un enemigo. El hombre que lanzaba halagos seductores a las mujeres y comentarios mordaces a los hombres, no entendía, o tal vez no quería entender, que en la corte cada palabra lleva una hoja afilada. El respeto que lo rodeaba se transformó lentamente en sospecha, la admiración en celos deformados. Detrás del humanista erudito, muchos veían un peligro que ascendía demasiado rápido, al que era mejor quebrar antes de que creciera más. Pero George seguía presentándose como alguien que dominaba este mundo peligroso. No sabía que cada paso en el ascenso de Ana lo conducía también hacia su propia caída. Porque en la corte Tudor, el poder siempre es temporal, las sonrisas raramente sinceras, y las mentes más brillantes caen primero cuando el capricho del poder así lo exige. La carrera de George todavía ascendía en ese momento, pero en el trasfondo ya habían comenzado esos susurros que pronto reclamarían su vida. El poder hizo a George intocable, pero en el mismo instante lo convirtió también en blanco. A medida que Ana Bolena ascendía más alto, la influencia de George también crecía, y el joven diplomático se convirtió rápidamente en uno de los emisarios más talentosos del rey.
En las negociaciones extranjeras respetaban su argumentación vigorosa. En casa envidiaban esa confianza desenvuelta con la que dominaba el ambiente de cada salón. En el Parlamento intervenía con voz afilada, culta, a veces demasiado honesta, como si no conociera ese miedo que volvía cautelosos a los demás. Pero detrás de las miradas admiradas, pronto comenzaron los murmullos. Lo llamaban arrogante porque pensaba más rápido que los demás. Ofensivo porque su humor hería a muchos. George sabía que se ganaba enemigos, pero no cambió. Para él la inteligencia era el arma, y la palabra el escudo. Cuando Ana se convirtió en reina, la familia Boleyn parecía haberlo ganado todo. Riqueza, rango, influencia, todo era suyo, y en la corte muchos ya no veían solo su ascenso, sino el peligro de su poder. Sin embargo, la naturaleza caprichosa del rey flotaba como una sombra constante sobre el éxito. Enrique VIII era a la vez un patrón generoso y un tirano impredecible, capaz de convertir el amor en furia en un solo instante. Mientras Ana arrancara sonrisas de su rostro, el nombre Boleyn parecía casi intocable. Pero cada día que pasaba sin heredero varón habría finas grietas en la paciencia del rey. Esas grietas comenzaron a profundizarse rápidamente, y todos sabían que si el rey se alejaba de Ana, sus hermanos tampoco estarían seguros. George, sin embargo, avanzaba con su naturaleza audaz. Como partidario entusiasta de la reforma, se enfrentaba abiertamente a las facciones conservadoras, mientras que en sus misiones diplomáticas se ganaba cada vez más enemigos políticos. En la corte era como un cometa, brillante, rápido, imparable, y todos sabían que lo que asciende tan velozmente tarde o temprano caerá inevitablemente. Los celos se acumulaban lentamente a su alrededor, como nubes de tormenta que durante mucho tiempo solo se posan en el horizonte antes de estallar súbitamente. Detrás del brillo externo de la gloria, la realidad de George se volvía cada vez más incierta. Las sonrisas que recibía día tras día estaban más vacías. Detrás de los halagos pulsaban amenazas ocultas. Muchos ya no veían en él su talento, sino el obstáculo que se interponía en su camino. Como hermano de la reina, ocupaba una posición por la cual alguien siempre estaba dispuesto a matar. Y mientras él todavía creía que con su ingenio podía dominar la situación, en el trasfondo ya había comenzado una cuenta regresiva lenta e invisible. Cada segundo de su ascenso meteórico lo acercaba al instante en que su luz sería reemplazada por una oscuridad fatal. Pero George no percibía cuán cerca estaba ya del borde del precipicio. Las sonrisas de quienes lo rodeaban se volvían cada vez más frías. Los susurros de las deliberaciones hablaban cada vez más en su contra, y la corte comenzaba a expulsarlo con esa fuerza lenta y traicionera que uno solo nota cuando ya no hay retorno. Las miradas cada vez más impacientes del rey, los cálculos fríos de Cromwell y la sed de venganza de los viejos enemigos apuntaban todos en la misma dirección. George brillaba como un meteoro, pero detrás de esa luz el aire ya ardía. La corte quería sangre, y tarde o temprano encontraría a alguien sobre quien culpar todos sus fracasos. La historia del ascenso se dividió así fatalmente en dos, de promesa de gloria a sentencia despiadada. Y aunque por fuera todo todavía brillaba intensamente, por dentro cada paso que daba abría otra grieta en su destino, arrastrándolo lenta pero inexorablemente hacia el final, día tras día. Las primeras sombras del destino llegaron en silencio. Murmullos, miradas, rumores que poco a poco se convirtieron en armas. Durante mucho tiempo George Boleyn creyó que las pullas eran simplemente parte del día a día del poder, que las sonrisas burlonas no significaban nada. Pero cuanto más alto ascendía, más peligroso se volvía cada desliz. Era conocido por su humor mordaz. Sus comentarios rápidos y punzantes entretenían y ofendían a la vez a los miembros de la corte. George jugaba con las palabras como otros con la espada, y a veces infligía heridas igual de profundas con ellas. Su valentía política tampoco quedó sin consecuencias. Apoyaba abiertamente las reformas religiosas, criticaba el poder del Papa y se alineaba con causas que, a ojos de muchos, rozaban la rebelión.
Los reformadores lo celebraban como un héroe que se negaba a inclinarse ante sistemas obsoletos. Pero las facciones conservadoras veían en él una amenaza, un joven peligrosamente influyente con una voz demasiado fuerte, una sonrisa demasiado amplia y una mente demasiado rápida. Y en la corte Tudor, esas amenazas rara vez quedaban sin castigo. La grieta más profunda, sin embargo, no vino de la política sino de su propio hogar. Su matrimonio con Jane Parker, que en el papel comenzó como una alianza ventajosa, se transformó poco a poco en un campo de batalla envenenado. Jane se sentía sola, desatendida por un marido constantemente alejado de ella por sus obligaciones cortesanas. George no entendía, o no quería entender, las heridas que cargaba su esposa. Dos voluntades fuertes chocaban entre ellos, y las grietas de su matrimonio con el tiempo se ampliaron hasta convertirse en un abismo profundo. Muchos creían que Jane envidiaba la influencia de George y su cercanía con Ana. Otros decían que simplemente odiaba el papel que la corte le imponía, ser solo un adorno al lado de un hombre que cada día daba atención a otros y a ella solo le dejaba tiempo de sobra. Y aunque nadie supo exactamente cuándo su decepción se transformó en amargura, cada vez quedaba más claro que esa mujer sería el blanco perfecto para quienes quisieran actuar contra George. Los rumores, mientras tanto, se propagaban más rápido que cualquier decreto real. Los comentarios mordaces de George en cada comida vivían como nuevas historias, cada vez más distorsionadas, cada vez más amenazantes. Su sonrisa, que antes era encantadora, ahora parecía insolente a los ojos de muchos. Sus enemigos lo observaban como un cazador a su presa, esperando el momento en que un solo tropiezo fuera suficiente para lanzar el ataque contra él. Y en el trasfondo flotaba la pregunta cada vez más inquietante. Cuando llegara el momento, Jane Parker testificaría contra su marido bajo coacción. O voluntariamente, por venganza. La respuesta entonces permanecía oculta, pero los susurros de la corte ya presagiaban la tragedia. George no sabía que las grietas detrás de las sonrisas se abrirían un día tan profundamente que él mismo caería en ese abismo. Un aborto espontáneo, un rey furioso y un matrimonio agonizante. Y de repente cada rumor se transformó en cuchillo. Ana Bolena perdió otro hijo. Y con ese instante se rompió algo que hasta entonces todavía mantenía entreabiertas las puertas del corazón del rey. Del rostro de Enrique VIII desapareció la adoración, reemplazada por una mirada fría y medida. La ausencia de heredero varón no era solo una decepción para él, sino una amenaza para el futuro de la dinastía. Y cuando el rey tiene miedo, entonces toda la fuerza de Inglaterra se moviliza para responsabilizar a alguien más. Cromwell, el ministro tranquilo y peligrosamente inteligente del rey, percibió perfectamente este cambio. La familia Boleyn, a la que él mismo había apoyado antes, ahora se interponía en su camino. Ana era demasiado ruidosa, demasiado política, tenía demasiada influencia sobre las decisiones de Enrique. George, como una de las figuras más visibles de la Reforma, se convirtió para Cromwell en un enemigo, no en un aliado. El equilibrio de poder se inclinó, y Cromwell comenzó a tejer un plan que era a la vez audaz, cruel y aterradoramente eficaz. Había que aniquilar a los Boleyn. Los rumores comenzaron a extenderse lenta pero implacablemente. Al principio solo susurros suaves, que la reina y su hermano estaban demasiado cerca, que George pasaba demasiado tiempo cerca de Ana, que sus miradas eran extrañas, sus lazos demasiado estrechos. Esas palabras aún no significaban nada, pero en manos de Cromwell, incluso la nada se convirtió en arma. Y a medida que la ira del rey crecía, cada historia inventada parecía más creíble. Ana gritaba, suplicaba, lloraba, intentaba acercarse nuevamente a Enrique, pero cada uno de sus toques parecía solo alejarlo más. El rey, para entonces, ya anhelaba a otra mujer, la figura silenciosa y obediente de Jane Seymour, el contrapunto exacto de la naturaleza fogosa de Ana. Y ese contraste fue mortal. George se encontró en el centro sin entender qué tan rápido el viento había cambiado en su contra. Su papel en la Reforma ya le había ganado muchos enemigos, pero el golpe más cruel ahora
fue una acusación que daba vergüenza pronunciar. Incesto con su propia hermana. Cromwell sabía que una infamia tan repugnante sería difícil de creer incluso para los enemigos más acérrimos. Pero también sabía que la ira del rey lo arrasa todo. En las semanas siguientes, el miedo estrechó el círculo alrededor de la familia Boleyn, tan rápido como un lazo invisible. Las puertas de la corte se cerraron ante ellos. Los amigos que ayer todavía reían con ellos, ahora apresuradamente miraban de reojo. El aire estaba lleno de traición. Cada palabra latía con una amenaza oculta. La relación entre Anna y George, que alguna vez fue su fortaleza, ahora se convirtió en la evidencia más peligrosa en su contra. Cada gesto suyo, cada encuentro, cada conversación confidencial entre hermanos fue distorsionado, magnificado, retorcido con intención envenenada. La reina y su hermano de repente no eran solo miembros de una familia, sino personajes de una historia que la corte devoraba ávidamente, porque cuanto más oscura, más creíble parecía. Para el espectador, en este momento queda verdaderamente claro cuán rápido se derrumba el mundo detrás de la pompa. La luz en la que se bañaba la familia Boleyn se convirtió en humo en un instante. La gloria que tantos anhelaban era ahora solo un decorado para una obra mucho más oscura. El lazo ya se apretaba, y lo que hasta entonces solo se creía rumor, se transformó en sentencia de muerte en manos de aquellos cuyo único objetivo era borrar el nombre Boleyn de las gracias del rey y de la historia de Inglaterra. Incluso en una época brutal, se pronunciaron acusaciones que provocaron un silencio atónito. El día en que arrestaron a George Boleyn fue como si el corazón de Inglaterra hubiera dejado de latir por un instante. La corte llevaba semanas llena de susurros envenenados, pero nadie creía realmente que Cromwell se atrevería a dar ese paso que parecía inconcebible, incluso entre los escándalos de la era Tudor. George no huyó, no gritó, no protestó. Enfrentó con calma la llegada de los soldados, como si entendiera que desde ese momento ya no importaría la verdad, sino la voluntad del rey. En el camino hacia la torre, el pueblo lo observaba en silencio, pero no con hostilidad. Muchos de ellos respetaban al hombre que había sido una de las voces más brillantes de la Reforma. Ahora, sin embargo, esas mismas miradas se llenaban de miedo. Si se podía llevar tan rápido y tan visiblemente al hermano de una reina, ¿quién podía estar seguro en un país donde el peso de las acusaciones importa más que el de las pruebas? El proceso judicial desde el primer momento pareció una farsa. El escrito de acusación se leyó con voz fría, como si se tratara solo de un crimen ordinario. Pero cuando se pronunció la acusación de incesto, fue como si un silencio mudo cayera sobre todo el edificio. Incluso los nobles acostumbrados a las intrigas más crueles se miraron con gesto crispado. Esto ya traspasaba los límites de un ajuste de cuentas político. George, sin embargo, mostró entonces su verdadero valor. En lugar de quedarse callado, levantó el escrito de acusación y con voz clara leyó él mismo la frase más repugnante. Se le acusaba de compartir el lecho con su propia hermana. Había algo escalofriante en la manera en que pronunció esas palabras. No se defendió. No negó. Solo dejó que la frase se volviera ridícula por sí misma, como si lógicamente sintiera que la acusación era tan imposible que la verdad podía brillar en su sola enunciación. Para los hombres presentes, esto era un ejemplo perfecto de manipulación política. Un mundo donde el poder no solo dirige las leyes, sino que las reescribe si sus intereses así lo exigen. Para las mujeres espectadoras, sin embargo, la parte más dolorosa de la tragedia fue cómo encadenaron los nombres de Anna y George con una mentira repugnante. Dos hermanos que alguna vez estuvieron juntos como aliados, ahora se retorcían en el centro de la misma acusación, pero en celdas separadas, en soledades separadas y en miedos separados. La defensa de George durante el juicio fue a la vez valiente y desesperada. Con su mente afilada destrozó las afirmaciones ilógicas, cuestionó la credibilidad de los testigos e incluso a veces arrancó sonrisas de la audiencia. Pero cada palabra era en vano. Los rostros de los jueces permanecieron como máscaras talladas en piedra. No se trataba de una decisión humana, sino del eco de una voluntad real. Al final de esta sección,
Ya quedaba claro que este juicio no trataba sobre la verdad, sino sobre un veredicto escrito de antemano. Las acusaciones se volvieron monstruosas porque no buscaban esclarecer el pasado, sino aniquilar el futuro. Y George Boleyn, en este mundo, era solo un peón, al que el poder real movió como pieza de ajedrez antes de descartarlo. El espectador comprende. Ni siquiera el valor cuenta cuando la sentencia ya se decidió antes del juicio. Habló con tal brillantez que la multitud creyó que podría salvarse. Pero el veredicto ya había sido escrito días antes. El día del juicio de George Boleyn, Londres respiraba como si toda la ciudad se hubiera convertido en un solo corazón gigante, latiendo tenso. El edificio del tribunal ya desde temprano estaba lleno. La gente se empujaba entre sí, intentando entrar para ser testigos de un proceso cuya brutalidad superaba incluso los estándares de la era Tudor. Todos sentían que se preparaba algo extraordinario, algo fatal. Cuando George entró, la sala reaccionó con un murmullo suave. La mayoría de los prisioneros llegaban allí quebrados, con la cabeza gacha, pero él caminaba erguido, con la barbilla levantada, incluso con una sonrisa tenue. Había algo en esa sonrisa que era a la vez desafiante y sobrehumano. Como si quisiera enviar el mensaje: todavía controlo mis palabras, aunque mi destino ya no me pertenezca. La acusación fue leída y George la escuchó pacientemente, pero en el rabillo de sus ojos brillaba esa incredulidad inteligente que pregunta: ¿de verdad se creen esto? Cuando llegó el momento de responder, todos se inclinaron hacia adelante. Y entonces la sala fue testigo de lo que la mayoría de los cronistas describieron más tarde como la mayor victoria de un hombre condenado a muerte. George no retrocedió. De sus palabras emanaban erudición, lógica y un valor que no conocía el miedo. Desmontó el absurdo de las acusaciones con tanta elegancia desenvuelta que parecía estar en un club de debate amistoso, no en la última batalla antes de su muerte. Incluso deslizó humor en sus respuestas. Ese tipo de humor seco, filoso como cuchilla, con el que había encantado o enfurecido a la gente toda su vida. Pero ahora el humor no era solo una herramienta, era un escudo tras el cual ocultaba su miedo. La multitud lo observaba conmovida. Muchos asentían en silencio, otros se miraban con sonrisas contenidas. Por momentos pareció que George realmente atravesaba algo, como si con una sola frase aguda pudiera agrietar esa pared que se cerraba a su alrededor hacia la muerte. Pero en los rostros de los jueces no se movió nada. Su expresión helada revelaba exactamente lo que George también sospechaba. Este juicio era solo un decorado, y la decisión ya había nacido en la torre. Y entonces llamaron a Jane Parker, a su esposa, con quien durante años había librado una guerra silenciosa y amarga. La sala contuvo el aliento mientras Jane se adelantaba, con el rostro cubierto por la rígida máscara del deber. Su testimonio lo decidió todo. Sus palabras, ya fuera que las quisiera o la obligaran, se deslizaron exactamente en las grietas que Cromwell había tensado previamente. No necesitó gritar, no necesitó llorar, bastó con que de ninguna frase se retractara. George no mostró ira. Solo cerró los ojos por un instante, un gesto humano, doloroso, que todos los presentes entendieron. Un momento de esposo que reconoce que no solo el Estado, sino su propio hogar lo ha traicionado. Y estaba Ana también. No en cuerpo, pero sí en cada línea del escrito de acusación, en cada suposición brutalmente pronunciada. George sabía que la reina enfrentaba las mismas acusaciones horribles, y que ahora, mientras él hablaba, su hermana esperaba en silencio su sentencia en otra celda. El pensamiento se clavaba en cada una de sus frases, como si detrás de sus palabras latiera el miedo fraternal. Si yo caigo, ella caerá conmigo. Al final del juicio, la multitud oscilaba entre dos emociones: admiración y horror. El valor de George era edificante, pero al mismo tiempo recordaba que en la era Tudor, ni siquiera la mente más brillante podía atravesar el muro de acero de los intereses del poder. Cuando se pronunció la culpabilidad, no se quebró. Se notaba que esperaba esto. La sentencia de muerte no fue una sorpresa,
sino el último movimiento forzado del juego. Y entonces el espectador entiende. George no falló. Las pruebas no eran débiles, sino que nunca quisieron salvarlo. El juicio no fue por la justicia, sino para enterrar todo lo que significaba el nombre Boleyn. El hombre que cenaba con reyes ahora esperaba el amanecer entre ladrones y condenados a muerte. Los muros de piedra de la torre engulleron fríamente el eco de los pasos de George Boleyn cuando los guardias lo condujeron a su celda. El lugar que alguna vez fue el corazón del imperio se convirtió en una sola noche, en la antesala antes del fin del mundo para él. Ya no había salones dorados, ni banquetes llenos de risas, ni juegos cortesanos. Solo el silencio desnudo, las piedras frías y la certeza de que el día siguiente no traería esperanza ni clemencia. La tarde descendió lentamente, y con ella también esa calma que había faltado en toda la vida de George. El hombre que a menudo hablaba demasiado rápido, que golpeaba demasiado fuerte con sus palabras, ahora se sentaba en silencio sobre su camastro, como si toda su energía superflua se hubiera desvanecido. Su orgullo no había desaparecido, solo se había transformado. Ya no era el del hombre alimentado por las luces de la corte, sino esa dignidad que solo entienden quienes han contemplado el final de su camino. Una sola vela parpadeaba en la celda, su luz proyectando sombras temblorosas en las paredes. George sacó el tintero y el papel que los guardias, tal vez por compasión, tal vez por deber, le habían permitido tener. Comenzó a escribir. No para sí mismo, sino para quienes todavía vivían y cargarían toda su vida con el peso de su pérdida. Las cartas no se quejaban, no acusaban a nadie. De ellas emanaban sabiduría, disculpas y un apego silencioso y doloroso. Como si en estas líneas quisiera reparar todo lo que había estropeado en vida. Ana, mientras tanto, se sentaba en otra celda, a solo unos pasillos de distancia. Aunque no podían verse, los muros oscuros de la torre, sin embargo, dejaban pasar el silencio de sus lágrimas. Ana sabía que el destino de su hermano también sería el suyo. Los guardias dijeron que durante la noche la escucharon varias veces susurrar suavemente el nombre de George, como si se entretejiera en una oración cada sonido pronunciado. La reina que había estremecido a toda Europa con su belleza y audacia, ahora se sentaba en el suelo como una mujer destrozada, cuya última esperanza se desangraba en las grietas de la piedra. En los pasillos de la torre, los rumores se propagaban suavemente. ¿A qué hora comenzarían las ejecuciones del día siguiente? ¿Quién sería él el primero en el cadalso? Los soldados hablaban entre ellos, pero los sonidos ahogados a veces también llegaban a los prisioneros. George oía cada fragmento. Su nombre, los susurros burlones, los acentos de compasión. Sabía que no tenía ninguna oportunidad, y sin embargo una extraña paz se extendía dentro de él. La parte más difícil de la noche fue cuando se quedó solo con sus pensamientos. No temía a la muerte, ya la había aceptado horas antes. Lo que lo aterrorizaba era cómo Ana atravesaría los días siguientes. ¿Tendría fuerzas? Sabría que su último pensamiento también fue para ella. Mientras la vela se consumía lentamente hasta el final, George se tendió en la cama estrecha. A través de la alta ventana de la torre, la luz de la luna entraba débilmente, y parecía como si la noche misma honrara sus últimas horas. El hombre exhaló un profundo suspiro y cerró los ojos. Ya no era diplomático, ya no era el favorito de la corte. Solo un hermano que sabía que el amanecer no traería redención, sino ejecución, y que el destino de su familia ya se había cumplido inevitablemente. Subió al cadalso sonriendo, no por valentía, sino porque no quería mostrar su miedo a sus enemigos. Bajo la plataforma de madera, el rugido de la multitud era como un mar enorme y ondulante, en cuya superficie flotaban juntos, compasión y curiosidad. Muchos vinieron para ver cómo caía el hermano de la reina, otros porque esperaban que los últimos momentos de George aclararan las acusaciones que tantos eran incapaces de creer. George avanzaba lentamente, deliberadamente, como si con cada movimiento recorriera una vez más el camino de su vida. No temblaba, no miraba hacia otro lado. Su rostro,
que alguna vez brilló en los salones suntuosos de la corte, ahora estaba tan tranquilo que incluso el verdugo lo miraba desconcertado. El hombre sabía que este día era suyo, pero no de la manera que alguna vez esperó. Aún así, la dignidad con la que soportaba este momento daba tal peso a su presencia que parecía llevar él mismo un rango real. Cuando la multitud se calmó, George dio un paso adelante y su voz atravesó el espacio con claridad. Su último discurso no trató sobre venganza, no sobre la deshonra de sus acusadores, y tampoco sobre demostrar su inocencia. Más bien habló del hombre que intentó ser, leal al rey, a su familia y a su propia conciencia. Eligió palabras de las cuales no emanaba amargura, sino una paz triste. La audiencia escuchaba en silencio, algunos con lágrimas en los ojos, porque el hombre al que ejecutaban no parecía en absoluto el monstruo que las acusaciones habían pintado. El verdugo, un hombre endurecido acostumbrado a movimientos bruscos, preparó el hacha con algo de vacilación. George se acercó, se arrodilló e inclinó la cabeza. En ese movimiento había tanta humildad y dignidad que el momento pareció temblar. El viento se prendió libremente de su ropa, como si la naturaleza misma intentara arrebatar su cuerpo del destino. Entonces un solo golpe pesado, un movimiento que Inglaterra todavía recordaría siglos después. La multitud jadeó. Luego un profundo silencio cayó sobre toda la plaza. El verdugo levantó el hacha, la sangre goteaba entre las tablas, y los presentes se dieron cuenta al mismo tiempo. No había caído un culpable, sino otra víctima más de un juego político. Unos días después, Ana Bolena también llegó allí, en una mañana fría similar, escoltada por el mismo destino sin esperanza. Los hermanos, que alguna vez estuvieron entre las figuras más brillantes del país, ahora se entrelazaron como dos tumbas en la historia. Durante mucho tiempo la gente los recordó como las sombras más trágicas de la era Tudor, cuyas vidas no fueron apagadas por crímenes, sino por los caprichos de un rey. La muerte de George no fue solo el final de la historia de un hombre. Se convirtió en una advertencia para todos los que se atrevían a acercarse demasiado al poder. Es fácil brillar en la luz, pero la fuente de esa luz también quema a quienes se acercan demasiado. Siglos después, los historiadores todavía hacen la misma pregunta. ¿Fue George Boleyn un mártir inocente o una víctima del deseo real? La respuesta no es simple, porque en los pasillos oscuros de la era Tudor, verdad y mentira a menudo llevaban el mismo manto. Pero una cosa es segura: el nombre de George no desapareció con el polvo del cadalso. Algo mucho más obstinado permaneció después de él. Una maldición que no nació de brujería, sino de poder, miedo y política. El ascenso de la familia Boleyn era digno de un cuento, pero su caída fue tan brutal que incluso los cronistas de la época escribían sobre ella con manos temblorosas. George no solo existió en la historia como el hermano de Ana, sino también como una fuerza independiente, como diplomático, reformador, entusiasta de las ciencias y las artes. Las acusaciones que finalmente lo destruyeron, sin embargo, reflejaban más los miedos de otros que sus propios crímenes. Incesto, traición, infidelidad. Todas herramientas con las que un rey desordenado y caprichoso pudo justificar sus decisiones. Pero, ¿por qué precisamente los Boleyn? ¿Por qué fue necesario borrar a toda una familia del escenario, como si nunca hubieran existido? A la pregunta se han dado varias respuestas a lo largo de los siglos. Algunos historiadores creen que George fue realmente demasiado audaz, demasiada inteligencia afilada, demasiada opinión ruidosa, demasiado poder. Estas cualidades rara vez viven una vida larga, en una corte donde la ira del rey puede volverse tormentosa de un día para otro. Otros, sin embargo, lo ven de manera diferente. No tuvo nada que ver con su terquedad. Él fue simplemente un actor secundario en un juego mucho más grande, en el que Cromwell y Enrique VIII habían planeado cada movimiento con anticipación. En el mundo moderno, cada vez más historiadores consideran que la mayoría de las acusaciones fueron una construcción política,
una historia que la corte contó y que el miedo volvió creíble. Así George Boleyn no fue un acusado, sino una herramienta, un instrumento de la venganza de un rey y del cálculo de un ministro. Un chivo expiatorio sobre el cual se podía culpar todo lo que parecía peligroso en el ascenso de Ana. ¿Y qué pasó con el nombre Boleyn? Después de la muerte de Ana y George, su padre, Thomas Boleyn, se quedó solo y en pocos años se convirtió en una sombra tan silenciosa que prácticamente desapareció de las páginas de la historia. Los Boleyn, que hasta hace poco eran la familia más brillante de Inglaterra, en un instante se convirtieron en nada, como cenizas que el viento arrastra. Sin embargo, su nombre siguió viviendo, no en la vergüenza, sino como símbolo de un ascenso y una caída trágicos. Para el ser humano de hoy, el nombre Boleyn significa a la vez ambición y advertencia. Envía el mensaje de que la relación demasiado cercana con el poder rara vez queda sin castigo. También que las mayores víctimas de la historia a menudo son aquellos que no querían otra cosa que vivir, hacer, amar, pero lo hicieron en el momento equivocado, en el lugar equivocado, al lado del rey equivocado. La pregunta final queda flotando en el espectador. ¿Cuántos George Boleyn más hubo en la historia, a quienes de la misma manera borró la vanidad o el miedo de un gobernante? ¿Cuántas vidas se sacrificaron simplemente para que ningún soplo de crítica pudiera tocar una sola corona? Y mientras la película se cierra, el espectador se da cuenta. La maldición del nombre Boleyn no recae sobre la familia, sino sobre el mundo que fue capaz de destruirlos.